Roberto García, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien. Hoy con, por supuesto, mucha información en tu editorial, en el programa y también invitados muy importantes. Sí, lo tenemos también a Javier ahí en un costado, ¿verdad? También va a estar Javier, por supuesto. Ya lo vamos a saludar también en instantes nada más. Vos sabés que antes de hablar de los títulos, de lo que vamos a desarrollar en el programa, sí, me gustaría recordar que mañana es un día bastante clave dentro de la Argentina y en el mundo. En la Argentina porque se inicia esta especie de nuevo desafío sobre cierta flexibilización de la cuarentena, sobre todo para algunas provincias y para otras en las cuales de hecho ya la flexibilización existe. El otro punto es que mañana también vamos a tener algún tipo de comunicado, de conferencia sobre el resultado, en apariencia que no ha sido positivo, sobre la negociación o la oferta que hizo la Argentina a los acreedores de los bonistas por la deuda externa bajo ley de Nueva York. El tercer tema es esta nueva situación en la cual un país de habla inglesa, como ocurrió con Gran Bretaña, con Boris Johnson, que debió ser internado, ahora tiene al vicepresidente de los Estados Unidos en apariencia también bajo custodia, debido a que eventualmente dicen que no contrajo aún el virus, pero que uno de sus máximos colaboradores lo ha hecho. Y por último, te quisiera señalar un caso que viene tomando un volumen importante que está relacionado con China. Por dos factores. Un factor de la denuncia que se ha hecho y que impulsan algunos países con relación a la creación y al ocultamiento del virus en Wuhan. Y la otra es lo que ya está medianamente comprobado, que es el ocultamiento de la cantidad de muertos que ha habido en China. Yo creo que el liderazgo de Xi Jinping empieza a tener algún tipo de dificultad, no tanto en China, sino también va a tener alguna cuestión internacional en ese plano. Pero bueno, volvamos a la Argentina y a una fotografía, o a dos fotografías que a mí me importa destacar, porque a partir de mañana lo que se le va a pedir a los argentinos es mayor responsabilidad en la flexibilización de la cuarentena, en mantener el distanciamiento social, en usar el tapabocas o el barbijo. Pero nosotros tenemos la fotografía de la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof, donde están codo a codo, casi sin barbijo, y además hablándose a 20 centímetros de distancia. No es el mejor ejemplo, y mucho menos si uno lo confronta luego con la fotografía de Horacio Rodríguez Larreta con su equipo de asesores, todos con barbijo. Exacto. Y no lo entiendo entonces a Horacio Rodríguez Larreta, que con su gente usa barbijo, pero que no usa barbijo con el presidente. En ese plano se debería exigir un poco más de responsabilidad. Y si esto es un tema en el plano ejecutivo, la otra cuestión está ya en lo colectivo. Hace poco tiempo, en un festejo de un club santafesino de Colón, hubo una aglomeración de gente en la cancha que decidió ir a festejar a la cancha la celebración del aniversario del club. Uno diría una suerte de disparate. Pero ahora ocurrió otro episodio, un episodio luctuoso, la historia de un mítico jugador de fútbol que se llama el Trinche Karlovic, que decían que era, bueno, un crack espectacular, mejor que Maradona, que fue asaltado, lo mataron y que lo llevaron, cuyo féretro fue trasladado al centro de la cancha de Colón de Santa Fe, y donde la gente entró a la cancha, entró a las tribunas, se aglomeró. Estuvieron, no sé qué cantidad de gente hubo al respecto, pero realmente es algo absolutamente inexplicable, más allá de que algunos usaron barbijo. Pero estos son dos casos de cierta, yo diría, irresponsabilidad o cierta falta de atención por parte de la sociedad y también por parte de los dirigentes de la Argentina. Con relación a eso,
al coronavirus y a un temor que hay dentro de la sociedad argentina sobre si se viene el conurbano con el virus, si se viene el conurbano explotando, etcétera, etcétera. Sobre ese tema vamos a tener la palabra directa de un protagonista, de alguien que maneja un distrito importante, con una fuerte población vulnerable y también una fuerte población que tiene recursos o buenos recursos. ¿Cuál es el dato o el saldo de lo que está pasando en ese distrito? Y creo que a partir de este momento vamos a iniciar en el programa nuevas entrevistas con testimonios directos de los que llevan el tema directamente del coronavirus, el que lo debe atender, enfrentar y dar servicio. Creo que es una nota que bien vale la pena. Vamos a hablar también de algo que en general la gente no habla, porque sobre esto podemos discutir después con Javier, porque a vos te he visto escribir una nota sobre que Cristina ha asumido más poder dentro de la relación del gobierno. Sí. Javier creo que piensa algo parecido. Yo no estoy ni convencido ni por ningún lado para el otro, pero tengo mis argumentos. Lo que sí quiero notificar es qué pasa en el mundo de Cristina. ¿Por qué a Cristina hay que ver quién ha subido en la escala de su cercanía? Hay dos personas que tienen una suerte de rol preferencial que antes no lo tenían, o que por lo menos no era tan importante como el que ella ha destacado en este momento. En la otra figura, que sin embargo me parece bajó un escalón, es un ministro de su más entrañable confianza, pero que me parece que de repente algún tipo de dificultad ha tenido. Vamos a ahondar sobre ese tema y vamos a ahondar también sobre algo que me parece que es fundamental. Hay que leer y ponerle mucha atención a esa especie de cripto mensajes que manda Cristina de Kirchner a través de Twitter, porque son mensajes en alguna medida cifrados. Parece la historia de la época de Juan Perón cuando estaba en Madrid y traían con un comandante de aerolíneas cuyo apellido era Crotti. Me acuerdo bastante bien de esta historia porque alguna vez la tuve que hacerla periodística. Traía las grabaciones de Perón o traía las cartas de Perón, todo en secreto. Hay que ver qué dice Cristina en sus mensajes y cuál es la intención que hay atrás de esos mensajes. Hay que empezar a descifrarla en ese sentido. Para salir un poco de este rubro político tan intenso en el cual estamos viviendo, quiero incorporar en esta ocasión algo en el cual aparecen muchos políticos. Aparece de Massa a Wolf, del gobernador Mansur a Tapia, a Moyano, y que son las elecciones en la AFA. Este es un capítulo absolutamente apasionante, como el cual tienen que ver los ascensos y los descensos, pero cómo se mueven las fichas que además tienen características, aparte de dinero, tienen una amenaza parecida a estos movimientos espontáneos que hubo, por ejemplo, en esa suerte de velatorio futbolístico que se le hizo al exjugador Karlovic. En Tucumán están preparando una manifestación de no menos de 15.000 personas para protestar por el no ascenso del Club San Martín de Tucumán. Esto es bastante importante porque la cabeza de ese club, un señor Sagra, muy vinculado a Angelici, ha tomado un prestigio importante y tiene un gran poder de convocatoria. Pero esto ha revolucionado parte del mundo interno de la AFA, donde quieren adelantar las elecciones para desplazarlo justamente a Angelici, porque Angelici no lo quieren los que están en Boca, que ha perdido las elecciones, los que están en la política, algunos del peronismo porque lo hacen, con partido
o allegado a las cuestiones en la cual fue perjudicada o se intentó perjudicar a Cristina de Kirchner. También hay un mensaje de ella esta semana al respecto. Ahí hay que leer los twitters de Cristina, ¿no, Roberto? Sobre exactamente. Y hay que ver ahí también la mención a Majíquez, que Majíquez claro, es su nombre también cercano a Angelici. Pero me detengo un poquito acá para que participes vos y me muestres una fotografía que obtuviste de Chiche Duhalde con el ministro Larroque, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de una relación tensa entre Eduardo Duhalde y la gobernación, la propia Chiche Duhalde, y fíjate vos lo que pasó, que es esta imagen que el propio ministro de Desarrollo de la Comunidad, recientemente asumido, Andrés Larroque, sube a sus redes sociales con la ex senadora Chiche Duhalde. Según nuestra información, Roberto, Eduardo Duhalde lo llamó a Larroque para felicitarlo por este nuevo cargo, e inmediatamente Larroque fue quien le propuso hacer este encuentro con Chiche Duhalde, a quien va a sumar como asesora ad honorem de su ministerio, entendiendo la experiencia que ella tiene en el armado de redes de contención en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la época, te acordás vos perfectamente, de Duhalde y las Manzaneras, exactamente, y la propia Chiche Duhalde recibió esta proposición que en principio va a aceptar con alguna crítica muy dura. ¿Sabés a qué, Roberto? A lo que ella dice, la mesa del hambre que en su momento se conformó. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no se vuelven a reunir en un momento en el cual el hambre está en el centro de la escena y mucho más en el Gran Buenos Aires? ¿Y sabés lo que propuso Chiche? Armar algo así como equipos de SWAT, como tienen la fuerza de seguridad, pero para atacar rápidamente, sin tanta burocracia, la llegada de los alimentos al Gran Buenos Aires, que vienen además enmarcada de la polémica suscitada por los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, sobre eso también supongo que debes tener algún tipo de información, sí, pero en todo caso vamos a reservarlo para la página policial. Decime, la incorporación de Larroque como ministro, sí, ¿ha significado algún tipo de cambio en el funcionamiento? Porque en realidad piensa igual que su antecesora, la señora Raberta, piensa en alguna medida en forma parecida, sospecho, al gobernador Kicillof, pero digamos tiene otra personalidad mucho más social. Bueno, tiene... ¿Qué ha hecho nuevo? La impronta de ya instalarse o empezar a instalarse más decididamente en los territorios, ir a los municipios, mostrarse con los intendentes, no porque no lo haya hecho Raberta, pero sí con la significancia política y el peso político que tiene Larroque, por varias razones. En principio porque es un estandarte de la cámpora puro, y sin dudas, en la simbología de la política también, que nunca hay que dejarla de costado, Roberto, ¿dónde fue uno de los municipios que eligió ir primero Larroque? A Moreno. ¿Y por qué a Moreno? Porque en Moreno gobierna una intendente que proviene del movimiento Evita. Es el primer caso de una jefa comunal que proviene de las organizaciones sociales de estas características, con lo cual no es menor. Y además en Moreno, y esta historia pocos lo conocen o pocos la saben, vos sabés que en Moreno se inició formalmente en el territorio La Cámpora en el 2007. El primer local político de La Cámpora se inauguró ese año con una señora que era la delegada de Alicia Kirchner en aquel momento en la Secretaría de la Juventud y se llama Mariana Gras. Allí se inició La Cámpora, el lugar donde eligió primero ir Andrés Larroque en su despliegue territorial. Escúchame, para hacer un poco más, digamos, entretenido el programa, salimos un poco de la provincia de Buenos Aires y nos vamos a Nueva York a que nos cuente, Javier, qué es lo que ha pasado con Mario Cuomo, porque el alcalde de Nueva York en alguna medida ha hecho un planteo que me parece que nos interesa a los argentinos a partir del tema de la cuarentena. Javier, ¿lo podés explicar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches a todos. Bueno, lo que dio una conferencia de prensa el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y explicó algo que todavía él mismo dijo que no le encuentran explicación, que es, han detectado Estados Unidos y sobre todo Nueva York, que es uno de los epicentros de la pandemia de coronavirus, seguramente tengan las mejores estadísticas o la trazabilidad de los enfermos, y han detectado que alrededor del 70% de los hospitalizados venían de sus casas, ni venían de trabajos esenciales, ni de la prisión, ni de otro tipo de actividad o movimientos por la calle, con lo cual es un dato que inquieta a los especialistas
porque no se explican por qué tan alto porcentaje ha sido hospitalizado estando en cuarentena y entendiendo que la gente se está quedando en sus casas. Convengamos que la cuarentena en Nueva York fue un poco más libérrima que la que ha habido en la Argentina. Sí, por supuesto, pero el propio gobernador explicó que se les hace una serie de encuestas a las preguntas y el 66% declaró no trabajar, no estar en movilidad, no haberse tomado, solo el 3% declaró tomarse el transporte público. Y algunos incluso ni siquiera avisaron que ni siquiera habían caminado por la calle. Con lo cual es todo un misterio que están tratando de entender. Pero ¿cuál es la hipótesis? Porque hasta ahora se imaginaba uno que era por el tema del contacto, la cercanía, el problema del estornudo, de la tos, pero esto otro ¿qué tiene que ver? Lo que puede hacer común a la gente es dormir, comer. Bueno, todavía no se explica demasiado, lo resaltaron como un dato a estudiar, precisamente por esta razón de que se supone y se sabe que lo único que prueba hasta ahora que ha reducido el contagio es el aislamiento social, pero también están pensando que quizás la gente que se queda en sus casas relaja algún tipo de control, algún tipo de hábito de higiene con relación a lo que llega de la calle a su vivienda. Y que eso podría ser una especie de nuevo factor a tener en cuenta. Pero como lo dijo el propio gobernador, todavía no se sabe, es un dato que les ha llamado la atención y que están estudiando, pero que por supuesto no cambia el escenario de la cuarentena y que quedarse en casa es lo más recomendable. Bueno, a propósito del tema de quedarse en casa y a la apertura que hay desde mañana por instrucción de Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, más los otros gobernadores, hicimos el consultorio otra vez con el doctor Wala, porque al doctor Wala quiero recordarles, también como dato, que el domingo pasado advirtió sobre el tema de los niños y las penurias que estaban pasando los niños a raíz de la cuarentena. Yo no digo ni tampoco creo que la influencia de este programa o lo que el doctor Wala dijera en ese momento fuera tan significativo para que lo tomara en cuenta el gobierno, pero lo cierto es que lo hizo. Del mismo modo que tenemos que ver cuál es el alerta, y este es el comienzo de la breve entrevista que tenemos con el doctor Wala, nuestro consultor médico, digamos, aunque en realidad él se dedica a la neurociencia. En primer lugar, el mensaje fue muy bueno, estuvo muy cuidado y generó adhesión y confianza porque es una muestra de republicanismo y de democracia. Ahora, ¿qué ocurre? Los gobernantes, y esto es un fenómeno muy estudiado en neuroeconomía y en neuropolítica, tienen todos lo que es ilusión de conocimiento. ¿Y cómo se explica esto? Cuentan que la población conoce lo que hay que hacer y sabe lo que hay que hacer. Y la población está esperanzada, disminuyendo la alerta, baja la alerta, no hay tanta conciencia y eso genera que se pierdan ciertas cosas. Y esto mismo es justamente lo que pasó. Fíjense que aún en esta condición donde estaba el presidente y los dos gobernantes, capaz por momentos, en forma automática, y todos lo hacemos, lo hace usted, lo hago yo, y aún sabiendo, tenemos que insistir más con el protocolo de qué debemos hacer. ¿Y qué es el alerta? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ejemplifica? Mire, cuando una persona tiene un infarto, ¿sí?, se cuida los primeros 3 meses muy bien, al segundo trimestre regular y al tercer trimestre mal. En la Argentina estamos esperanzados por que el Remdesivir da algunos resultados. Estamos esperanzados por las vacunas de Oxford, estamos esperanzados por los monoclonales en Israel. Sin embargo, nada de todo esto todavía es eficaz y tiene evidencia científica de resultado. Hay que hacerlo en forma gradual y sistemática, pero los gobernantes cuentan con que las personas saben qué hacer y hay que hacer protocolos muy claros para que justamente, bien segmentado, se dé información qué hacer en cada uno de los casos que estamos trabajando. Y en ese caso, por ejemplo, ejemplificar enseñanzas, como por ejemplo lo que fue el lavado de manos en su momento. Fíjese, no tenemos justamente que pasar este tiempo precioso, porque el presidente el 24, ¿qué nos dirá? Que continúa o que no continúa, pero de acá al 24 tenemos que hacer una campaña sistemática.
hay que salir cuanto antes de la cuarentena, pero hacerlo de forma muy cuidado, si no el riesgo es el rebrote. Deme una fórmula de entrenamiento o un ejemplo de entrenamiento para que la población lo entienda. Ok, perfecto. Fíjese, ayer un suceso muy lamentable, un futbolista, Karlovic, que ha sido asaltado y falleció, pero las personas fueron a la cancha de fútbol sin cuidarse, sin protección, sin barbijo. Uno sale y ve que las personas con frecuencia usan el barbijo por acá. Es decir, lo usan, pero no tienen conciencia. No hay conciencia de lo que es el aislamiento. Tenemos que pasar a la otra fase. Definitivamente es necesario pasar a la otra fase. ¿En qué debería trabajar el gobierno? En entrenar a esas poblaciones. Y el riesgo de rebrote puede generar un caos económico, un caos social y con inesperadas condiciones. Javier, vos querías hacer un comentario a esto. No, lo que decía el doctor con relación a la cuarentena, me parece que es interesante entender, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en muchos lugares del mundo, que empiezan a flexibilizar la cuarentena, de la responsabilidad individual de cada uno, teniendo en cuenta lo que pasó en el estadio de Central Córdoba de Rosario con el homenaje a la muerte del Trinche Karlovic, porque realmente el peligro más grande que está teniendo en cuenta el gobierno y los gobiernos provinciales es el de la responsabilidad individual a la hora de abrir o liberar un poco la cuarentena. Bien, a mí me quedó alguna información. Por ejemplo, no di el nombre de una de las personas que ascendió en el escalón de Cristina de Kirchner. Se llama Martín Mena, es el segundo del Ministerio de Justicia. No di el otro nombre, que es Mariano Recalde, el hijo del laboralista Héctor Recalde y quien en otra época fuera titular de Aerolíneas Argentinas. Estas dos figuras vinculadas a las cuestiones jurídicas y en el caso de Mena también a todos los temas de inteligencia, porque era el segundo de Parrilli en la época que gobernó Cristina, son figuras capitales para leer los mensajes cifrados de Cristina, sobre todo en el plano jurídico, en el caso en particular del caso Majíquez. Tengo para contar todo lo del fútbol, pero lo voy a hacer después que sigamos con esto de la pandemia, porque inevitablemente nos queda el problema de qué pasa en el conurbano, si se nos viene encima o no se nos viene encima el problema de esa cantidad de millones de personas en zona vulnerable, hacinada y que puede tener dificultades. Hablamos con el intendente de Tigre, que reparte entre población vulnerable y población de clase media y medianamente acomodada, casi todo su territorio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque ahí hay un dato muy importante, muy importante. El dato más importante que yo he registrado es la cantidad de suicidios que ha habido en Tigre, 9. Pero ¿por qué no sabemos primero qué cantidad de muertos ha habido en Tigre por el coronavirus? Desde que comenzó la cuarentena hasta hoy, nosotros tenemos 64 casos. Estamos duplicando la cantidad de casos en los 30 días aproximadamente. Si recordamos el decreto... Para explicar eso, duplicar significa que para el gobierno era peligroso duplicar cada 15 días. Cada 14 días. Exacto. Cada 30 días. O sea que estás en una situación ventajosa. Pareciera ser una situación mejor. La gran cantidad de casos, Roberto, son casos de personal vinculado al sistema de salud o de parientes de personal vinculado al sistema de salud, y la gran mayoría evoluciona relativamente bien. O sea, ¿muertos cuántos tuviste? Tenemos 3 fallecidos, uno de los cuales, si bien tenía el domicilio en su documento en Tigre, pertenecía a otro partido vecino nuestro, vivía hace mucho tiempo ya en ese otro partido, pero son 2 fallecidos, que eran 2 personas mayores. Una persona de 90 años y otra persona también de más de 70 años.
En ese plano, de pronto en Capital hubo un momento en que se vivió que había más gente, digamos, que padecía el drama del coronavirus en La Recoleta, en zona norte, que en otras zonas de la capital federal, inclusive zonas de hacinamiento o de alta vulnerabilidad. En el caso tuyo, ¿esa diferencia también se advierte o no? Se advirtió en un principio. La mayor cantidad de casos en los primeros momentos de la pandemia fueron casos de personas de poder adquisitivo medio o alto, que tenían su obra social y que no recurrían al centro de salud. Nosotros tuvimos un pico de esta pandemia hace ya unos 10 días aproximadamente, y fue producto de una mala praxis o un mal manejo en 2 clínicas, una clínica que queda en la localidad de Don Torcuato y otra en Escobar, que repercutió en nuestro distrito, 2 clínicas privadas, y eso fue lo que pasó. Ahora, justamente el tema de esa evolución nefasta, ¿ustedes la viven con la misma intensidad, temor o terror que la vive gran parte de la sociedad, o de que de pronto el conurbano se va a venir encima, cuando de pronto las curvas no parecen indicar que vaya a ser así? A ver, lo peor que tenemos que tener, Roberto, es temor. Sí es cierto que hay muchas familias que cuando nosotros planteamos alguna salida administrada, como por ejemplo de industrias o de comercio, como se lo hemos presentado al gobernador Kicillof, algunos plantean que están de acuerdo, sobre todo todos los comerciantes que la están pasando muy mal y muchos vecinos que tienen que trabajar, pero obviamente que hay un sector de vecinos, nosotros hemos encuestado aproximadamente un 30% de vecinos que plantea reparos a la hora de salidas administradas de esta cuarentena. Pero la verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, de plantear estas salidas administradas y de hacerlo con mucho cuidado, cuidando la salud de la población y la vida de nuestros vecinos. En ese plano, ustedes, todos intendentes peronistas, digamos, los otros intendentes deben estar en la misma situación, pero en el caso de ustedes, peronistas, se reunieron ayer, pero con relación al tema del pago de sueldos, de las carestías que tienen algunas de las intendencias. ¿Qué tipo de solución o de alternativa o de reunión o de encuentro hacen entre ustedes para enfrentar esta situación? Bueno, efectivamente, ayer nos reunimos en el ámbito del Consejo del Partido para consensuar un documento de apoyo en la cual todos los intendentes estamos de acuerdo en apoyar la gestión de nuestro presidente de la Nación en materia de la deuda y también con la situación de los municipios. Nuestro municipio ha tenido una caída este mes que pasó de un 40% de su recaudación municipal, una caída de la coparticipación, producto también de la baja en la recaudación provincial, y eso nos preocupa mucho porque a mediano plazo nuestras obligaciones principales que tenemos con nuestros vecinos pueden peligrar. Te agradezco, Julio, y te vamos a enviar el vino de la casa que es habitual en este programa. Un gran abrazo y muy gentil. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo grande. Vale la pena el dato, ¿eh? El 22% del contagio comunitario no es alto, es más bien, digamos, bajo. Y alguno de esas consecuencias es por situaciones en particular de los geriátricos y del personal sanitario. Vamos a pasar ahora a un breve corte, anunciándoles que luego del corte vamos a tener una entrevista con un ex titular del Banco Central, un ex ministro de Economía, un hombre en cierta medida opositor al gobierno, pero que firmó la oferta del ministro Guzmán y del presidente Fernández que se le hizo a los acreedores, a los bonistas, para los cuales mañana el gobierno va a dar respuesta. Y antes de esa entrevista les voy a contar esto del fútbol, donde se están borrando todas las historias que uno conocía sobre el fútbol, los pequeños y grandes escandaletes que en alguna medida significan plata y tienen características humorísticas, algunas desopilantes para este momento. En un minuto volvemos. Y nos vamos a la pausa también con Haroldos Bodegas, los Haroldos que siempre nos acompañan.
Pulmones verdes, movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. A Caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Con la pasión por enseñar de siempre. UADE continúa brindando las mejores clases en modalidades remota y virtual. UADE, una gran universidad. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales, quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Muy bien, Roberto, volvemos contigo. Vas a contarnos lo que sucede con el fútbol, algunos pormenores muy interesantes. Y también nos has prometido que ministro cercano a Cristina ya no tiene la ponderación que tenía antes. Bueno, si empezamos por ahí, en realidad no es un tema de que no sea que tenga una mala ponderación. Lo que ocurre es que me parece que lo han superado para las cuestiones jurídicas tanto Martín Mena como Mariano Recalde, sobre todo con el Consejo de la Magistratura en particular, y con algunas de las demandas judiciales que me parece con características de andanada va a lanzar la propia Cristina de Kirchner o su gente ante lo que fue parte de la administración de Macri. El ministro que en ese plano, digamos, va a reducir quizá su importancia jurídica, me parece que es Guado de Pedro, pero al que le van a dar, debido a la enorme confianza que le tiene Cristina y el propio Fernández, otra responsabilidad, que es el mantenimiento y quizá la multiplicación de la guerra contra Clarín. Porque Guado de Pedro va a ser el delegado del ANSES en la empresa Telecom, que como ustedes saben es la empresa en la cual el Grupo Clarín tiene una supremacía importante, y yo diría que es una empresa más importante que el mismo Clarín. Este es un punto. Otro punto que quería decirles es, ¿qué va a pasar con Guillermo Nielsen? ¿Se va a quedar al frente de YPF luego de que le designaran a un CEO que en realidad no sé si él lo había sugerido, lo había propuesto, ni siquiera sé si lo había conocido? Es una pregunta que se hacen por lo menos en el mercado petrolero y en el mercado de la energía en general. Otra pregunta es, ahora que empiezan las sesiones virtuales de diputados y en el Senado, se va a crear el Consejo Económico y Social. ¿Quién va a ser el que lo va a presidir? A ver si ustedes hacen algún tipo de conjetura entre una posibilidad y otra, o sea, entre la salida de alguien y el ingreso de otro. En fin,
quiero pasar al capítulo del fútbol que resulta apasionante. Parece que va a haber elecciones en la AFA anticipadas, 1 año anticipadas, para desplazar a Angelici. Hay varios candidatos para ser el vicepresidente. Y el presidente que estaba, o que está, que es el señor Tapia, tenía algún tipo de problemas. Y que por ahí de pronto en la Baraúnda lo desplazaban. Pero él ha conseguido remontar esa situación y también ha conseguido remontar su situación con la familia Moyano, porque ustedes saben que él es yerno del benemérito Hugo Moyano. También en esa recuperación hay otro hecho importante, que es que la cuarentena en algunos casos hace maravillas. Y en este caso, Tapia parece que se ha reconciliado con la hija de Hugo Moyano y con la hermana de Pablo Moyano, que es el verdadero tutor y mandamás de Independiente. La característica de la nueva elección es que nadie sabe con qué razonamiento jurídico se da, pero ya no va a tener el voto secreto que tenía antes, porque va a haber autorización para hacer las elecciones y votar en forma virtual siempre y cuando haya una lista única. Pero si en el tema del voto secreto antes era importante, recuerden ustedes que se impuso el voto secreto frente a la voz alzada en la elección aquella escandalosa del caso Tinelli, en este caso me parece que se va a vulnerar. Y acá está el capítulo de los descensos y los ascensos. Para los ascensos está Atlanta y está San Martín de Tucumán. Por supuesto protestan los de Atlanta, pero los que más ruido están haciendo son los de San Martín de Tucumán. Un señor Sagra que tiene una gran importancia en Tucumán y que promete todo tipo de protesta, inclusive hasta en el propio estadio. Esto lo conmueve al gobernador Mansur. Y el gobernador Mansur no sabe cómo evitar este conflicto. Y le debe haber pedido ayuda a Massa, porque Massa, por supuesto, está a favor de que no se concreten los descensos que hubo, porque en ese caso estaba el caso de Tigre. Y él necesita o quiere, y como buen fanático y simpatizante, que su club permanezca en primera. Permanecer en primera también significa, o significaba antes, una cuestión económica bastante importante. Le correspondían 150 millones de pesos al club que quedaba, más otro tipo de extras que siempre el hecho de militar en primera significa eso. Ahora, aparte de la curiosidad y la reconciliación, la feliz reconciliación de Tapia con su esposa, hay otro detalle de lo más curioso. Ustedes saben que el diputado Wolf, bastante conocido, Waldo Wolf, un hombre que aparte de representar mucho los intereses de la colectividad judía, ha cuestionado bastante y es uno de los más fuertes críticos de esta administración, fue arquero de fútbol, arquero profesional, y fue arquero de Atlanta. Uh-huh. Y por lo tanto se supone que él debería defender los intereses de Atlanta. Pero ocurre que el hijo de Wolf parece que también es arquero y ha debutado en Tigre. En consecuencia, ya la defensa de los colores de Atlanta por parte de Wolf ya están mezclados un poco con los intereses o la defensa de los colores de su propio hijo en Tigre. Suspendo este capítulo y los invito a que veamos una entrevista importantísima, y ya que lo mencioné a Massa, veamos qué rol va a jugar Massa a partir de mañana, si es que la Argentina requiere de una nueva negociación, porque la oferta en apariencia no ha sido satisfactoria, y entonces si Massa va a acercar o no figuras de los fondos de inversión que contribuyan a evitar el default que tanto dice Alberto Fernández querer impedir. Hoy tenemos la entrevista con alguien que fue
ministro de Economía, que es opositor en realidad al gobierno, que fue presidente del Banco Central, pero que apoyó, digamos, humildemente y solidariamente la propuesta argentina. Vamos a descifrar ese dato con él, que se llama José Luis Machinea. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Viendo el documento ese en el cual vos firmaste también, que sos opositor, fuiste funcionario, ministro, presidente del Banco Central, del gobiernos opuestos al peronismo, parece que fuera algo semejante a lo que en alguna medida establecen o firman Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof con relación a la pandemia. Es que hay como una suerte de comunión entre estos dos grandes problemas que tiene la Argentina. Sí, yo creo que hay una idea de solidaridad, ¿no? Digamos, yo lo firmé como ministro, lo firmó Remes, dio el apoyo, la CUNSA dio el apoyo Pratgay, Labaña también estuvo de acuerdo, y eso no quiere decir que uno coincida con el gobierno en muchas cosas, sí. Y tampoco que coincida necesariamente con la propuesta del gobierno respecto de la deuda, pero es un momento difícil y parece razonable mostrar solidaridad, ¿no? De alguna manera en un momento así. No siempre ha pasado eso en Argentina, como vos sabés, pero bueno. No, por eso justamente es la sorpresa, la novedad, y no sé tampoco cuál es la eficacia, porque en alguna medida el gobierno se declaró decepcionado con la reacción de los bonistas o de los tenedores de bonos de la Argentina. En ese aspecto, ¿a vos también te pareció lo mismo? No, bueno, que esta propuesta del gobierno no iba a ser aceptada por los bonistas, parecía algo ya que uno ya sabía hace 10 días, 15 días o aún más, así que para mí no fue una sorpresa. Pasa que el gobierno, cuando dio a conocer su propuesta, dijo, esta es una propuesta a partir de la cual vamos a negociar. Y lo que menos se ha pasado hasta ahora, hasta donde yo sé, es que se haya negociado, ¿no? Y yo creo que el haber hecho una propuesta pública tiene un problema, ¿no? Y entonces se le piden ahora a los bonistas que hagan también una propuesta pública de ellas. Y a mí me da la impresión que eso no se negocia. Es muy difícil es muy difícil moverse en una negociación una vez que uno ha dicho, esta es mi propuesta. Y entonces eso me parece que complica la negociación, esa es mi sensación. Por eso me parece que eso, empezar haciendo público una propuesta antes de conversarla con la otra parte, no me parece lo más razonable. Y yo espero que a partir de ahora, y espero que esto esté pasando, que el gobierno esté negociando a partir de acuerdos de confidencialidad, como se suele hacer habitualmente, y que espero que estén negociando y avanzando en eso, ¿verdad? Ahora, ¿me explicás algo que no entendí del todo? Pratgay apoyó también solidariamente la propuesta, y sin embargo, Pratgay aparte fue amigo de Alberto Fernández, fue presidente del Banco Central con Alberto Fernández, eran realmente hasta compinches. Sin embargo, el otro día Alberto Fernández obviamente se dirigió contra Pratgay porque Pratgay había, digamos, privilegiado el tema económico o había advertido sobre la cuestión económica en relación con el tema de la salud. ¿Vos entendés ese juego interno? Sí, desgraciadamente lo entiendo. Creo que se juega todo el tiempo, el tema de la política sigue siendo relevante, ¿no? Me parece que deberíamos evitar ese tipo de cosas en esta situación, y ya habrá tiempo de vuelta para hacer discusiones más relacionadas con temas políticos. Me parece que en esta coyuntura criticar lo menos posible, criticar, pero ser relativamente moderado en las críticas me parece que es muy importante. La reacción de Alberto Fernández yo la entiendo con la lógica, pero lo que no entiendo me parece que fue demasiado virulenta, ¿verdad? Entiendo. ¿Viste la declaración del expresidente del Uruguay, que no se puede decir que sea un hombre de derecha, que aconsejó a que la Argentina se saque la argolla de la deuda y que no se pelee con el campo? Es casi una recomendación de Donald Trump.
¿Vos la viviste del mismo modo? No sé si Donatella me pareció razonable. Yo también pienso que, hablando de la deuda, que lo que se trata es de evitar el default. Me parece que esa es la prioridad. Entonces, se requiere una buena reestructuración, pero al mismo tiempo se requiere evitar el default. Me parece que eso debería ser un objetivo claro del gobierno. Y respecto de otras medidas de política económica, sí, seguramente hay menos margen para, en una situación como esta, menos margen para pelear con el campo, con quien sea, ¿no? Dos preguntas finales. Una, el hecho de que la CAF y el BID le hayan dado plata a la Argentina, ¿obedece a una cuestión, digamos, de relaciones personales, de buen trato que tuvo, por ejemplo, Vélez por haber estado en algunos de esos organismos internacionales? No, a mí me parece que los organismos internacionales que estén apoyando en esta situación crítica a la Argentina, no solamente a la Argentina, lo están haciendo en general con los países de América Latina, ¿no? Hablando del BID y de la CAF. Me parece normal, me parece usual. Cada vez que ha habido una crisis de una magnitud, no de esta magnitud, una crisis importante, esos organismos internacionales han estado ahí, y en los últimos tiempos, a diferencia quizá del pasado, con menores condicionalidades, ¿no? Están para apoyar con menores condicionalidades que en el pasado. Lo mismo ha pasado con el fondo. Cuando uno analiza la postura del fondo hoy día con la postura del fondo hace 20 años, antes había mucha condicionalidad, ahora hay mucho menos de condicionalidad. Así que a mí me parece una cosa relativamente normal, y no me parece que sea, a ver, si uno conoce... Que pase por lo personal. Nada, que pase por lo personal. Si uno conoce al de que está de otro lado, por ahí es más fácil y hacerlo más rápido, pero no más que eso, ¿no? Última pregunta. Todo el mundo habla de la caída de la economía argentina. La mensuran 7, 8, 12, bueno, lo que sea. Lo que nadie habla, quizá porque tampoco se sepa hasta cuándo va a durar toda esta situación de la pandemia, es por dónde viene la recuperación argentina. Lo que hay, los organismos internacionales, etcétera, hablan de América Latina con una caída del producto del orden del 6%. ¿No? Un poquito más en algún caso, un poquito menos en el otro. Eso es, ¿no? El mundo va a estar, en principio, alrededor de eso, más en el mundo de los países, más en los países desarrollados que en los países en desarrollo. O sea que esto es un fenómeno, como sabemos, global, que está golpeando a todo el mundo. En el caso especial de la Argentina, mejor dicho, en términos generales yo creo que la recuperación, a diferencia de lo que dicen algunos colegas, que esto va a ser una cosa en B corta, que caemos fuerte y salimos fuerte, creo que no vamos a salir fuerte, ¿no? Justamente porque la incertidumbre asociado a este proceso va a quedarse con nosotros por un tiempo. O sea, ¿quién va a estar dispuesto a ir al cine, a comer afuera, etcétera, por más que le digan se acabó el confinamiento? Yo creo que va a ser muy gradual, ¿no? Y lo mismo va a comprar bienes, etcétera, la gente va a ir viendo. Entonces yo creo que primero la salida va a ser realmente muy, muy gradual en Argentina y en el mundo, esa es mi impresión. En el caso especial de la Argentina, uno diría el sector agropecuario, siempre uno mira al sector agropecuario como el que ayuda en una situación de este tipo, y creo que eso es lo que va a pasar. Pero es cierto también, cuando vos caes tanto, algo se tiene que empezar a mover, ¿no? Y por lo tanto hay una salida casi media automática de esto. Lo único que estoy diciendo es que esa salida va a ser gradual, no va a ser una salida al estilo del 2009, donde la economía cayó muy fuerte y salió muy fuerte, ¿no? Eso es el caso de la Argentina y el caso del mundo, creo. Te agradezco, José Luis. Nos vemos en otra oportunidad, me parece que en varias oportunidades. Bueno, muy gentil, y te vamos a mandar el vino para tu casa, por lo menos como compensación. Muchísimas gracias, para que se pase mejor la noche. Gracias. Okay, gracias. A propósito de esta entrevista, quiero decirles que el gobierno argentino hasta hoy estaba tratando de convocar, invitar, provocar que por lo menos inversores más pequeños, bonistas más pequeños, participaran o aceptaran la oferta que hizo el gobierno.
la verdad que este mecanismo de negociación que llega a este punto no parece ser el más feliz para la época de Guzmán y Fernández, pero tiene su tiempo. Le falta, como ustedes saben, por lo menos hasta el 22. Antes de pasar a un corte, quiero hacer una pregunta y un debate para el que tanto Javier como Sebastián tienen que dar algún tipo de respuesta y por ahí yo puedo terciar. Pero Sebastián escribió de que Cristina hoy tenía más poder que el que tenía antes, a partir de una serie de cambios que hubo dentro del gobierno. Quiero que Sebastián se pronuncie en menos de un minuto sobre ese punto. Y también Javier, y si queda tiempo, yo hago un comentario. Esto fue dicho, Roberto, en función de las últimas movidas que hubo en el gobierno, sobre todo en el gobierno nacional y también en el de la provincia de Buenos Aires, y algunas declaraciones incluso que hizo el gobernador en la polémica que se generó a partir de la prisión domiciliaria de varios detenidos en la provincia, que esta semana probablemente la Suprema Corte resuelva en Buenos Aires qué hacer con ello. Hasta ahora está suspendido después de aceptar un recurso, donde hay un avance, a mi criterio, muy claro de los sectores más vinculados a Cristina, llámese la Cámpora con la llegada de Larroque, la Cámpora con Raberta, la Cámpora ya monopolizando el PAMI desde el mismo comienzo de la gestión de Alberto Fernández, que a mi criterio muestran un predominio sobresaliente de la figura de la vicepresidenta de la República, sin dudas. ¿Vos, Javier, pensás igual? Yo coincido con Sebastián y entendiendo también de que yo no creo que haya doble poder, porque en definitiva Alberto Fernández es presidente porque fue ungido por Cristina. Me parece ser que están en la misma sintonía y que no llega a ser un delegado, pero consensúa prácticamente todas las decisiones de gobierno con Cristina. Bueno, yo voy a discrepar. Primer punto, la provincia de Buenos Aires fue un coto de Cristina de Kirchner. Ahí colocó como gobernador a Axel Kicillof y a toda la Cámpora. O sea que en todo caso lo que está es reafirmando su poder en ese territorio que para ella es vital y también para su hijo. Con relación a los cambios, Raberta es tanto, digamos, de la Cámpora, aunque menos significativa que Larroque, pero en última instancia es la continuidad de uno sobre otro. Y el problema de Vanoli no es que no respondiera a Cristina, sino que posiblemente no actuó o no procedió del modo que a Cristina le interesaba, como es en el caso de la designación del delegado en la empresa Telecom. ¿Qué más nos quedaba? ¿Otra área de Cristina? Y el tema de la justicia es un tema que a Cristina le importa mucho y que creo que también ahí va a tener algún grado de participación, lo que no necesariamente significa más poder. Me parece que en ese plano hay una combinación bastante explícita entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Con esto le cierro, no es que no quiera coincidir con ustedes, pero suspendemos un minuto antes de despedirnos. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre, en los que nos reinventamos y nos mantenemos ocupados en tareas más complejas. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un periodo de transformación, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado. En Divanlito cumplimos 60 años dedicados al confort. Por eso desde siempre creamos productos con la última tecnología. Porque si hay algo que queremos es que disfrutes al máximo el placer de estar en casa. Comprá online en divanlito.com. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si
Si tenés que salir a la calle, ahora es obligatorio el uso de tapaboca. Te cuidas a vos y a todos los vecinos. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son las 10. Bien, Roberto, cerramos. Cerramos, nos despedimos a vos, a Javier, y puedo hacer una pregunta final. Cuando Alberto Fernández elogió al ministro Ginés González García, un abierto elogio en su última conferencia de prensa, ¿en realidad era un elogio o le estaba contestando a alguien? A alguien que no es precisamente de la oposición. No quiero respuestas, simplemente les dejo el interrogante y nos vemos el domingo próximo. Un abrazo a todos. Hasta el domingo. Fuerte abrazo, Roberto, gracias, y nos reencontramos el próximo domingo aquí a las 21 horas en otra edición de La Mirada con Roberto García. Muchas gracias, buenas noches.